La historia del bautismo del siervo de la reina etíope en Hechos, capítulo 8, versículos 26 a 39, a menudo se considera el comienzo del cristianismo en Etiopía. Esta referencia se refiere a un pasaje en el que Felipe, uno de los discípulos de Jesús, se encuentra con un etíope eunuco y le explica las Escrituras, llevándolo a entender y aceptar la fe en Jesucristo. Sin embargo, otra tradición de la Iglesia atribuye la evangelización de Etiopía a un apóstol desconocido para nosotros hoy. Explorando los secretos de la misteriosa Biblia etíope. Según la historia eclesiástica de Rufinio, durante la época de Constantino el Grande, dos jóvenes, Frumenius y Adesius, predicaron en la capital etíope de Aksum. Después de que la familia real aceptara la fe, Frumenius se reunió con el obispo Athanasius, quien le proporcionó los asistentes necesarios y el título de obispo de la iglesia etíope. La Biblia etíope tiene una historia larga y complicada que se remonta a la antigüedad. Los orígenes de la Iglesia Ortodoxa etíope y sus escritos se remontan al siglo IV después de Cristo, cuando el cristianismo se introdujo por primera vez en la región. La Biblia utilizada por estos primeros cristianos en Etiopía fue escrita en el antiguo idioma ge'ez, que era el idioma del pueblo etíope en ese momento. El cristianismo se extendió rápidamente por todo el país. El viajero, monje e historiador egipcio Cosmas Indicopleustes escribió durante su visita a mediados del siglo VI que Etiopía era un país cristiano. Esto se debió a la predisposición de los gobernantes al cristianismo y a los numerosos inmigrantes cristianos que buscaron refugio en Etiopía. En su mayor parte, se trataba de monofisitas que fueron condenados en el Concilio de Calcedonia en 451 y se vieron obligados a abandonar Bizancio. 9 de estos colonos tradujeron literatura litúrgica, construyeron iglesias, fundaron monasterios y sentaron las bases de la iglesia etíope. La tradición monástica atribuye los evangelios de la iglesia etíope a San Abba Garima, que fue uno de los 9 migrantes. A lo largo de los siglos, la iglesia de Etiopía ha desarrollado una versión única del cristianismo que incorpora elementos de la cultura y las tradiciones locales. También incluye textos adicionales, como los pseudoepígrafos, que no se consideran parte del canon de otras tradiciones cristianas. Hoy en día, la Iglesia Ortodoxa etíope todavía utiliza ampliamente la Biblia antigua, y se considera una parte importante del patrimonio cultural y religioso del país. ¿En qué se diferencia la Biblia etíope de las demás? Una de las principales diferencias es que contiene varios libros adicionales que no se consideran parte del canon de la mayoría de las culturas cristianas. Estos libros se conocen como pseudoepígrafos o apócrifos e incluyen el primer libro de Enoch, los Jubileos, la sabiduría de Sirac y otros. Fueron incluidos en las escrituras antiguas porque la Iglesia Ortodoxa etíope los consideraba importantes y contenían información muy valiosa. Otra diferencia es que la Biblia etíope está escrita en ge'ez, un idioma antiguo que se habla en Etiopía y no se usa en otras partes del mundo. Es por esta razón que no está generalmente disponible y ha sido difícil para las personas que no hablaban el idioma acceder a la información que contenía. Este es uno de los factores que contribuyeron a su conservación en su forma original hasta el día de hoy. La Biblia etíope también ofrece algunas diferencias en la interpretación de algunos acontecimientos en comparación con otras versiones de la Biblia. Un hecho interesante es que se diferencia no solo en los textos adicionales, sino también en el propio canon. El canon de la Iglesia Ortodoxa etíope difiere ligeramente del de otras tradiciones cristianas. Por ejemplo, una versión restringida contiene 81 libros. 27 libros del Nuevo Testamento, todos los libros del Antiguo Testamento contenidos en la Septuaginta, el apócrifo Enoc, los Jubileos, los libros de Esdras y 3 libros de los Macabeos. El canon etíope, extendido, contiene los libros enumerados junto con 4 libros del Sínodo de Práctica de la Iglesia, 2 libros del Testamento, y las versiones etíopes de la Epístola de Clemente y Didascalia. ¿Qué dice la Biblia etíope sobre Jesús? Respecto a Jesucristo se presenta la historia principal, que también se puede encontrar en otras Biblias cristianas. La principal diferencia, como ya hemos dicho, es la interpretación de algunos hechos. La historia de Jesús en las escrituras etíopes comienza con la profecía de su venida al mundo, y continúa con los relatos de su nacimiento, vida, enseñanzas, milagros, muerte y resurrección.
La Iglesia etíope cree que Jesús es la palabra de Dios encarnada, la segunda persona de la Santísima Trinidad y el Salvador de la humanidad. La Iglesia etíope acepta que Jesús es plenamente Dios y plenamente humano, enfatizando su divinidad más que su humanidad. También enfatiza el papel de la Virgen María en la vida de Cristo, así como la importancia de la oración y el ayuno en el seguimiento de Jesús. ¿Cómo es que nadie habla de la antigua Biblia etíope que contiene todos los rollos originales? Sí, de hecho, solo en los últimos años se ha discutido más ampliamente sobre esta antigua Biblia. Pero la Iglesia etíope no posee los rollos originales de la Biblia, que presumiblemente fueron escritos en pergamino o papiro, y no han sobrevivido hasta el día de hoy. Conserva copias y traducciones de los textos originales, que todavía hoy se consideran sagrados y autorizados. Se cree que la Biblia etíope no es tan conocida en Occidente y entre las comunidades no etíopes, debido a la falta de traducciones a otros idiomas, y al hecho de que la Iglesia etíope es una comunidad relativamente pequeña y aislada en comparación con otras comunidades cristianas. Además, tiene sus propias prácticas litúrgicas y espirituales únicas, que son casi desconocidas para los extranjeros. Otra razón de la ambigüedad de esta escritura son los textos adicionales que contiene, conocidos como pseudoepígrafos, y son considerados no canónicos por la mayoría de las otras tradiciones cristianas. Sin embargo, en los últimos años ha aumentado el interés por la Biblia etíope y sus características únicas, al tiempo que se han realizado esfuerzos para hacerla más accesible a un público más amplio mediante la traducción y la investigación académica. Escrito en la antigua lengua muerta de Etiopía, Ge'ez es casi 800 años más antiguo que la Biblia King James. Es la primera Biblia cristiana ilustrada del mundo, y fue descubierta en un remoto monasterio etíope. Los increíbles evangelios llevan el nombre de Garima, en honor a un monje que llegó al país africano en el siglo V. Según una antigua leyenda, Abba Garima llegó de Constantinopla en el año 494, y con la ayuda de Dios, logró copiar los evangelios en un día, ya que Dios retrasó la puesta del sol. Lo que contiene una de las primeras Biblias aún sin tocar. Echemos un vistazo a estos escritos antiguos, y veamos que contiene una de las primeras Biblias intactas. El Antiguo Testamento de la Biblia etíope incluye los libros del Pentateuco, que narran la creación del mundo y la historia de los israelitas, así como las leyes que Dios les dio. También contiene libros históricos, libros sapienciales y libros proféticos que contienen poesía, literatura sapiencial y enseñanzas sobre cómo vivir bien según las palabras registradas de los profetas. El Nuevo Testamento de la Biblia etíope contiene los evangelios que narran la vida, enseñanzas, milagros, muerte y resurrección de Jesús. Los Hechos de los Apóstoles, que cuentan la historia de la Iglesia cristiana primitiva. Las epístolas, que contienen enseñanzas y orientación para las primeras comunidades cristianas. Y el Apocalipsis de Juan, que contiene una visión del fin de los tiempos y del triunfo final de Dios. Existen dos manuscritos, Garima I y Garima II, de los cuales Garima II es probablemente el anterior. Reciben su nombre en honor a San Abba Garima, a quien, como ya hemos dicho, se le atribuye el Evangelio. Garima I tiene 348 páginas conservadas, que comienzan con 11 tablas canónicas ilustradas, seguidas de los textos del Evangelio en Ge'ez. La lengua etíope del reino de Aksum de los siglos IV al VII, que se convirtió y sigue siendo la lengua religiosa de la Iglesia etíope. Garima II, también en Ge'ez, es un tomo de 322 páginas. Tiene 17 páginas ilustradas, incluidos 4 excelentes retratos de evangelistas que preceden a sus respectivos evangelios, y un retrato separado de Eusebio de Cesarea que precede a sus tablas canónicas. Los retratos de Mateo, Lucas y Juan están representados de frente, y apenas se diferencian de los de Marcos, que lo representan de perfil en el trono episcopal de Alejandría. Otra página ilustrada representa el templo de Salomón, o quizás el Pozo de la Vida, con una escalera de forma inusual y exclusiva de la iconografía cristiana. Las miniaturas son de un estilo bizantino muy extendido, y estilísticamente corresponden a la datación del siglo VI. Si bien el texto ciertamente fue escrito en Etiopía, algunos estudiosos como Marilyn Eldman sostienen que las páginas ilustradas pueden haber sido importadas en forma terminada desde la antigua Siria o Egipto. Mientras que Jacques Mercier argumenta que tanto el texto como las ilustraciones fueron indudablemente creados en Etiopía. Los textos de los dos manuscritos difieren, y Garima I no parece derivar directamente de Garima II.
lo que sugiere que la traducción común de la que derivan probablemente sea considerablemente anterior. Por tanto, la traducción etíope del Evangelio puede ser más antigua de lo que se pensaba. La portada de Garima I es la original, lo que la convierte en la portada más antigua del mundo todavía asociada a su libro. Lo que sigue es el Evangelio de San Cuthbert del siglo VII. La tapa es de cobre, y tiene dorados con el reverso de madera, y su decoración se centra en una gran cruz. Los agujeros que pudieron haber sido para joyas, ahora están vacíos. La increíble reliquia se conserva en el monasterio Garima cerca de Adua, en el norte del país, situado a una altitud de 7.000 metros en la región de Tigray. La supervivencia del Evangelio es sorprendente, teniendo en cuenta que el país enfrentó una invasión musulmana, una invasión italiana, y un incendio en la década de 1930, que destruyó la iglesia del monasterio. La historia exacta del hallazgo del Evangelio etíope no está clara, pero se sabe que la Biblia fue descubierta por viajeros casuales en la década de 1950 que le tomaron fotografías. Posteriormente, estas sirvieron para examinar y estudiar el libro en detalle, así como para determinar su gran valor. La datación por carbono da fechas entre los años 330 y 650, lo que coincide tentadoramente con la fecha en que Abba Garima llegó al país. Incluso si no completó la tarea en un día, como dice la tradición, la evidencia sugiere que es muy posible que tuviera en sus manos el primer volumen de la antigua Biblia. Blair Pridey, del Fondo del Patrimonio Etíope, dijo en una entrevista: Etiopía ha sido pasada por alto como fuente de estas cosas fantásticas. Muchas de estas antiguas reliquias cristianas solo se pueden alcanzar caminando y subiendo a monasterios remotos, ya que las carreteras en estas áreas montañosas están limitadas. Los evangelios de Garima se guardaron en un lugar alto y seco, lo que ayudó a preservarlos todos estos años, y se mantienen en la oscuridad para que los colores se vean frescos. Para nosotros esto fue el más sorprendente de todos nuestros proyectos y el patriarca, jefe de la iglesia etíope, tuvo que dar su aprobación. ¿Qué más de nuestra historia se esconde en los rincones de difícil acceso de Etiopía? Solo podemos adivinar. Una cosa es segura, sigue el canal de la conciencia, porque en él encontrarás más conocimientos poco conocidos pero muy importantes. Apóyanos suscribiéndote al canal y compartiendo este vídeo.